Reciban nuestro saludo en la tercera actividad orientadora de la asignatura Clínica 1. El tema de esta semana corresponde al examen físico regional y sus principales alteraciones. Al concluir esta actividad, serán capaces de reconocer la importancia de aplicar la adecuada técnica y principios éticos para realizar el examen físico regional y obtener las principales alteraciones. Identificar las alteraciones más frecuentes durante la realización del examen físico regional de la boca, el cuello y el abdomen. Describir la semiotecnia, semiografía, semiogénesis y el semiodiagnóstico de los principales signos obtenidos en el examen físico regional. Durante la semana anterior, estudiamos lo referente al interrogatorio del paciente, que se sustenta en la comunicación dentro del marco de la relación médico-paciente, y la obtención de hallazgos del examen físico general, el que se realiza mediante la inspección y la palpación. Ya ustedes han realizado interrogatorios durante la práctica docente y han evidenciado aspectos del examen físico general. Los datos obtenidos hasta aquí resultan de gran valor semiológico, aun cuando estos sean normales. Para un médico resulta tan importante reconocer lo normal como encontrar las alteraciones al interrogatorio y el examen físico. La pericia del médico está en identificar la normalidad, lo cual también forma parte del diagnóstico. En la mañana de hoy observaron la aplicación de las técnicas básicas de forma organizada para la ejecución del examen físico de estas regiones. En la cabeza, donde fundamentalmente aplicaron la inspección y la palpación. En el cuello, fundamentalmente las maniobras aplicadas fueron de inspección, palpación y auscultación. El tórax y abdomen, donde aplicaron las 4 maniobras básicas. Las extremidades y columna vertebral se explorarán fundamentalmente mediante inspección, palpación, percusión en busca de sus reflejos. En esta actividad nos ocuparemos de las alteraciones a nivel de la cabeza, el cuello y los aspectos generales del abdomen. El tórax como región lo estudiaremos relacionado a los sistemas respiratorio y cardiovascular. Quisiéramos insistir que como parte del examen físico del tórax se encuentran las mamas, órganos olvidados en ocasiones por el médico general en su exploración, y que pueden ser asiento de patologías detectadas precozmente. Por su importancia en la prevención, te sugerimos revisar la presentación del autoexamen de mamas que se encuentra en otros materiales de su CD. El abdomen será abordado con mayor profundidad durante el estudio del sistema digestivo, por ser este el que más ocupa esta cavidad. Las extremidades en el sistema osteomioarticular, que serán temas de esta propia asignatura. En la región de la cabeza distinguimos el cráneo y la cara. En el cráneo, su forma y tamaño, las que se modifican en diferentes procesos, donde podemos citar como ejemplos la hidrocefalia, que es frecuente en niños, el cráneo de la acromegalia y el de la ciclemia, entre otros. Estos hallazgos podrás estudiarlo en tu libro de texto y revisar la galería de imágenes que aparece en el CD. La cara tiene varias estructuras y ya conocieron las alteraciones de la facies como un conjunto que expresan patologías disímiles. En la cara nos detendremos en la boca, cavidad esta olvidado por los médicos en general, exceptuando a los pediatras, y bien utilizada por los estomatólogos u odontólogos.
Para los médicos generales resulta obligado el examen físico de esta cavidad, donde aparecen signos de múltiples enfermedades de diversas etiologías. Por citar algunas: enfermedades infecciosas, ejemplo el sarampión y la varicela; enfermedades sistémicas como las colagenosis; enfermedades digestivas expresadas en alteraciones de la lengua; otras enfermedades alérgicas y neoplásicas. Otras estructuras de la cara, como son los ojos, la nariz, los senos perinasales, los oídos, deben revisarlo durante el estudio independiente y serán objeto de estudio durante las asignaturas de oftalmología y otorrinolaringología. La boca resulta de fácil observación dedicándole un tiempo mínimo que no imaginas cuántos elementos de valor podemos encontrar, y a veces llegamos a subestimarla. ¿Cómo comenzar su examen? ¿Qué estructuras son de interés para el médico? ¿Cuáles técnicas o maniobras utilizas? ¿Necesitas algún instrumento auxiliar? Iniciamos el examen con la boca cerrada. Distinguiremos si existe asimetría, signo importante en procesos nerviosos centrales o periféricos. Nos referimos a las parálisis faciales. Si existe presencia de boqueras o perleche, de causa infecciosa o déficit vitamínico B. El grosor de los labios, como es el caso de la insuficiencia tiroidea, que se encuentran aumentados, signo que ya fue estudiado en alteraciones de la facies. Si hay presencia de deformidades que pueden tener etiología congénita, como es el caso del labio leporino, pueden auxiliarse en la galería de imágenes que aparece en el CD. El examen debes completarlo con la boca abierta. Te recomendamos observar las estructuras de la mucosa, la lengua, los dientes, las encías, el paladar duro y blando, las glándulas salivares y la orofaringe, pudiendo auxiliarte de un depresor con una buena iluminación natural o artificial. Las alteraciones de estas estructuras más frecuentes son: en la mucosa yugal, muy sensible esta estructura a los cambios de la temperatura y o cuerpos extraños, presenta alteraciones secundarias a procesos tan simples como el catarro común, apareciendo lesión de inflamación al observarla esta mucosa enrojecida. Aparición del signo de Muguet, muy frecuente en los recién nacidos, y otras enfermedades endocrinas, como puede ser la descompensación de la diabetes mellitus debido a etiología micótica por Candida albicans, tal y como están apreciando en las imágenes que aparecen en la pantalla. Otra de gran valor semiológico, de aparición precoz en enfermedades eruptivas frecuentes en los niños, son las manchas de Koplik, las que auxilian mucho a los médicos frente a un niño con fiebre por sarampión. Este signo resulta un signo patognomónico de la enfermedad. La lengua puede reflejar cambios de la mucosa, del grosor, ser asiento de manchas o pápulas. Observa las imágenes donde aprecian distintos tipos de lengua. Cambios de su coloración normal, y así recibe el nombre según las características distintivas, las que puedes observar también en la galería de imágenes y en tu libro de texto. Por eso, no puedes dejar de examinarla tanto en su cara superior como inferior, que pueden ser asiento de múltiples alteraciones como las leucoplasias o manchas prominentes de color blanquecino nacarada, producida por irritantes como el tabaco y el alcohol, frecuente entre los fumadores, y pueden llegar a ser lesiones malignas. He aquí una de las consecuencias del mal hábito del fumar. Evítalo y ayuda a combatirlo. Otras lesiones o alteraciones distintivas se presentan en procesos de deshidratación, por ejemplo producidos por diarreas, presentándose la lengua seca, áspera,
que puedes comprobar con tu propio dedo y puede llegar a simular la textura del papel de lija, lo cual es de vital importancia para su clasificación y toma de decisiones. En las enfermedades digestivas, como en la cirrosis hepática, la lengua suele estar brillante, roja, lisa, aparenta estar barnizada, llamada lengua de pajel. En la úlcera duodenal, la lengua puede aparecer con lesiones ovaladas, rojas, situadas en la parte posterior y en la línea media, secundarias estas a la desaparición de las papilas queratinizadas. En enfermedades endocrinas, como en la macroglosia de la insuficiencia tiroidea o hipotiroidismo, como ya estudiaste. Enfermedades hematológicas, como suele ser la anemia por déficit de vitamina B12, la lengua puede estar lisa, brillante, entre sus características distintivas, llamada glositis de Hunter. Frente a lesiones dudosas, podemos contar con exámenes anatomopatológicos que confirmarán el tipo de lesión. Revisa en el libro de texto y en la galería de imágenes para profundizar en estos aspectos. A continuación, se inspeccionarán los dientes. Recuerden que no es solo interés del estomatólogo. Para el médico general, tiene gran importancia semiológica, conocer según la edad la carencia de los dientes o erupción tardía como en el caso de los niños, la presencia de caries, importante este signo en las enfermedades endocrinas como la diabetes mellitus, donde puede ser causa de su descompensación. La forma de los dientes y tamaño también pueden estar alterados. Por ejemplo, el típico lo constituyen los dientes de Hutchinson, que aparecen en la sífilis hereditaria, donde observarás la separación de los dos incisivos frontales superiores, el desgaste de su esmalte y en su borde inferior presenta irregularidades o dentellado. Este tipo de alteración puedes observarlo en otras entidades como el hipotiroidismo y el raquitismo. Las encías pueden aparecer enrojecidas, aumentadas de tamaño, llamada gingivitis, secundaria a procesos generales y a la medicación por largo tiempo con anticonvulsivantes. Algunas lesiones encontradas a su examen, como flemones, caries, pueden conducir al paciente oportunamente al estomatólogo. Continuaremos el examen físico regional en busca de alteraciones en el cuello. Nos ocuparemos de algunas alteraciones de sus movimientos y estructuras principales musculoesqueléticas, ganglionares, glandulares y vasculares. Utilizarás las maniobras de inspección para los aspectos externos de su movilidad, masas y otras alteraciones groseras de superficie. La palpación para las estructuras como son las cadenas ganglionares, presencias de masas y o tumores, y en especial la palpación de la glándula tiroides. La auscultación de las arterias del cuello será objeto de estudio en el sistema cardiovascular. Si observas cambios de la movilidad normal, precisarás alteraciones musculoesqueléticas o de la columna cervical y músculos a este nivel. Entre las más frecuentes, las producidas por posiciones inadecuadas, causa frecuente de consulta conocida como tortícolis, presentando al paciente desplazamiento de la cabeza hacia un lado y dolor a los movimientos. Revisa en tu libro de texto las maniobras específicas para esta región de la columna cervical y el semiodiagnóstico de las principales alteraciones. Las cadenas ganglionares serán otro elemento a precisar en el examen físico regional del cuello. Estas normalmente no son palpables. El aumento de volumen de las mismas se denomina adenopatía. Precisarás en ellas la localización, la forma, su superficie, el tamaño, la consistencia, la sensibilidad, su movilidad y la temperatura, las que ya te son familiares de la práctica docente. Todos estos elementos contribuirán a realizar un diagnóstico.
Atendiendo a las características semiográficas de las adenopatías, distinguiremos los procesos benignos y malignos, las que por sí solo no evidencian el diagnóstico, sino que se complementan con el interrogatorio y las evidencias diagnósticas. Las adenopatías en los procesos benignos se caracterizan por ser movibles, no adheridas a planos profundos, de consistencia blanda, superficie lisa y dolorosas a la palpación, entre las cuales se señalan las inflamaciones locales o generalizadas. Las inflamaciones de causa localizada, secundarias a procesos inflamatorios de estructuras vecinas de la boca, el oído, la orofaringe, entre otros, muy frecuentes estas en los niños. Estos procesos pueden ser agudos o crónicos. Las que tienen un curso agudo presentan los signos clásicos de inflamación, ya estudiados en asignaturas precedentes, como son el aumento de la temperatura, edema local y suelen ser dolorosas. Los procesos inflamatorios generalizados de origen infeccioso, como ejemplo la toxoplasmosis, infección por citomegalovirus, mononucleosis infecciosa, no suelen presentar dolor ni enrojecimiento. Debes revisar la asignatura Morfofisiopatología, donde recordarás estas entidades. En los procesos malignos, las adenopatías tienen características distintivas. En las leucemias crónicas y linfomas suelen ser simétricas, firmes, movibles y poco sensibles. En caso de ser metastásicas, estas son pétreas, no movibles y no dolorosas. La localización será otro elemento que permitirá relacionarla con la etiología. Por ejemplo, las de localización supraclavicular izquierda y solitaria, llamada adenopatía centinela, se asocia al cáncer gástrico. Otro ejemplo, las adenopatías cervicales son frecuentes por procesos infecciosos de la cara, oído y faringe, y pueden aparecer en otras entidades como la rubiola. El otro elemento de interés por la frecuencia e importancia es la palpación del tiroides y sus alteraciones. Ya conocen las maniobras y posiciones adecuadas, las que deben ejercitar durante la práctica docente entre ustedes mismos y o en pacientes que acuden a la consulta. Las principales alteraciones al examen están relacionadas al proceso que la afecta. Describiremos las más frecuentes. El aumento difuso de la glándula se denomina bocio. Observa las imágenes de los pacientes con bocio en vista anterior y lateral que te estamos presentando. El aumento de la glándula puede ser lobular, por presencia de un nódulo solitario, o múltiple, y obedece a varias causas. Para su exploración, tendrás en cuenta las características semiográficas para toda masa tumoral, descritas anteriormente, las que te permitirán relacionarlas con los diferentes procesos que la originan. El aumento de volumen del tiroides puede obedecer a tiroiditis, secundarias a procesos inflamatorios, infecciosos y autoinmunes. Cada una de ellas presentan características semiológicas que las distinguen en su consistencia, tamaño, sensibilidad y superficie. Por ejemplo, las de origen infeccioso son de curso agudo y presentan signo de dolor a la palpación. Las de origen autoinmune, como la conocida enfermedad de Graves-Basedow, el aumento del tiroides es de forma general, difuso y no presenta dolor. Las de origen neoplásico puede ocasionar aumento difuso o circunscrito de la glándula con características que difieren según el tipo de neoplasia. Otras características específicas serán profundizadas en el estudio de los síndromes tiroideos en el sistema endocrino. Hasta aquí, insistimos en que se debe realizar un examen exhaustivo del tiroides aplicando la semiotecnia y describiendo la semiografía de forma detallada.
No olvides que la auscultación de los vasos del cuello es también importante y la profundizarás durante el estudio del sistema cardiovascular. Continuamos la exploración del examen físico regional con el examen de la cavidad abdominal de conjunto, donde se encuentran fundamentalmente órganos del sistema digestivo, la cual debe ser realizada minuciosamente por la riqueza de signos que pueden estar relacionados o no al síntoma principal atendiendo a la semiografía y semiogénesis. Se hace necesario algunos recordatorios. Aplica las reglas básicas del examen físico. Sigue una secuencia lógica. Ten en cuenta la anatomía clínica para la proyección de los órganos. Puntos relieves, las que recordarás de la asignatura Morfofisiología Humana. Divide la pared según la escuela francesa en 9 cuadrantes. Recuerda la parte posterior, regiones lumbares, a veces olvidada en la exploración. Realiza siempre las 4 maniobras de examen físico, las que ejecutarás en un orden secuencial específico en esta región: inspección, auscultación, percusión y palpación superficial y profunda. Siempre auscultarás primero, porque la percusión y la palpación pueden alterar los ruidos hidroaéreos. No olvides las condiciones inherentes al enfermo y requisitos del explorador. Revisa estos aspectos en el libro de texto y el modelo para la realización del examen físico que aparece en el CD. A la inspección, las alteraciones detectadas en el abdomen son: en la piel, las que describirás según lo aprendido en el examen físico general relacionado a la piel, su color, presencia de manchas, arañas vasculares, telangiectasias, estrías, cicatrices y circulación colateral. Las alteraciones del ombligo: puede estar desplazado en caso de tumoraciones abdominales, presencia de profusión en caso de hernias umbilicales, o puede estar invertido en caso de las ascitis. El ombligo que aparenta una mueca, llamado ombligo chutro, que acompaña a procesos inflamatorios y se produce por contractura del lado afecto. Las alteraciones del volumen del abdomen: recuerda que lo normal está en relación al biotipo del paciente. El aumento global puede ser simétrico o parcelario. Observa el esquema. Puedes apreciar las diferentes causas en cada caso. Este aumento lo comprobarás mediante la auscultación, percusión y palpación. Por ejemplo, en caso de ascitis, que es la acumulación de líquido seroso en la cavidad abdominal, el abdomen puede adoptar diferentes formas en dependencia de la cantidad de líquido acumulado y la posición que adopta el paciente. El abdomen en batracio o rana se observa cuando el líquido acumulado se desplaza hacia los flancos. Revisa la galería de imágenes que aparece en su CD. Otra forma adoptada puede ser la de vientre en obús o avestruz, cuando el desplazamiento es hacia adelante por la cantidad del líquido acumulado. Pueden acompañar a estas alteraciones a la inspección otros elementos o hallazgos relacionados con la semiogénesis, como es la circulación colateral. Y las maniobras de percusión y palpación confirmarán el diagnóstico. Visita la galería de imágenes de semiología que aparecen en su CD. Los aumentos parcelarios obedecen a otras causas, como pueden ser una hepatomegalia a nivel del hipocondrio derecho, una esplenomegalia en el hipocondrio izquierdo, gran retención vesical a nivel del hipogastrio, las que pueden ser visibles según su magnitud. Observarás los movimientos respiratorios, dato este de valor en caso de peritonitis o inflamación del peritoneo, donde estos movimientos no se observan por marcada contractura abdominal refleja. En otras ocasiones podrás observar movimientos peristálticos exagerados.
Estos se producen en caso de lucha contra un obstáculo, como se observa en oclusiones intestinales, llamado signo de Kussmaul. La auscultación es la segunda maniobra sugerida en este orden. Seguirás las recomendaciones del modelo para la exploración física que aparece en el CD. Las principales alteraciones durante esta maniobra son auscultación de ruidos hidroaéreos hiperactivos y de frecuencia aumentada, como suele aparecer en la obstrucción intestinal en sus inicios, que junto a otros signos en la exploración de la cavidad lo confirmarán. Por el contrario, la ausencia de estos acompañan al hilio paralítico o ausencia de peristaltismo de causa no mecánica, como es el caso de trastornos del equilibrio hidroelectrolítico. La auscultación también precisará la presencia de ruidos vasculares correspondientes a alteraciones de grandes vasos a este nivel, como puede ser un aneurisma de la aorta abdominal. La percusión en esta cavidad ofrece signos de gran valor semiológico y permite la exploración del tono y límites de los órganos abdominales. Entre las principales alteraciones puedes encontrar hipertimpanismo, hipotimpanismo y matidez. Debes educar tu oído a estos sonidos, lo que solo lograrás con la ejercitación frecuente durante la práctica docente. El hipertimpanismo corresponde con un aumento del aire libre o gas a este nivel, cuya etiología puede ser un hilio paralítico, neumoperitoneo o la presencia de gas libre en la cavidad abdominal. El hipotimpanismo se presenta en caso de densificación del aire en las vísceras huecas. La matidez se aprecia en caso de ascitis, la que adopta una disposición característica y varía según la posición del paciente. Les recomendamos revisar esto en su libro de texto. Este signo de matidez cobra importancia en el caso de ascitis tabicada a causa de la fibrosis, como en el caso de la tuberculosis abdominal, apareciendo zonas de matidez que alternan con zonas de timpanismo, conocido este aspecto a la percusión como tablero de damas. La palpación de esta región es la más ejercitada por los médicos y la más maltratada en ocasiones, al no seguir las reglas para realizarla correctamente, lo que puede conllevar a obviar signos semiológicos de interés o sobrevalorar otros, cometiendo errores diagnósticos. Las regiones inguinales forman parte del examen físico del abdomen. Debes cuidar del pudor, pero no dejar de realizarlo. Es sitio de aumento de volumen correspondiente a hernias o adenopatías, las que detallarás, aplicando técnicas específicas en caso de sospecha de hernias a este nivel. Revisa en el libro de texto estas peculiaridades. Durante esta maniobra podrás corroborar algunos signos encontrados mediante las técnicas descritas anteriormente. La palpación de la pared puede revelar hallazgos como hernias, tensión de la pared, dolor provocado como en el caso de neuritis y alteraciones del tono, como por ejemplo en caso de hipotonía marcada se presenta el abdomen como vientre en trapo viejo por pérdida de peso ostensible o en caso de mujeres multíparas. La hipertonía, la que puede ser fisiológica en individuos con musculatura abdominal desarrollada o puede ser refleja, conocida como vientre en tabla, de gran valor semiológico en procesos agudos abdominales de diferente naturaleza, por ejemplo, las apendicitis, las perforaciones gástricas, entre otros ejemplos. Las principales alteraciones de la tonicidad son
la resistencia o sensación de consistencia dentro de la cavidad como consecuencia de densificación de órgano hueco o al aumento de un órgano macizo, ejemplo, la esplenomegalia. La renitencia es una sensación palpatoria de menor resistencia, ejemplo, al palpar un globo vesical. La fluctuación es la sensación de mínima resistencia, ejemplo, al palpar abscesos. Estas diferencias palpatorias solo podrás apreciarlas en la práctica diaria, teniendo en cuenta estos aspectos. En las masas tumorales o visceromegalias se describirán las mismas características señaladas anteriormente, como la forma, el tamaño, la localización, su consistencia, la profundidad, su superficie, la sensibilidad, a las que se añaden para este caso la presencia de latidos y la identificación posible del tejido o víscera afectada. Puede combinarse la presencia de ascitis y víscera aumentada de tamaño, por ejemplo, hepatomegalia o esplenomegalia, y la palpación ofrecer un signo característico llamado témpano de hielo, por la sensación de percibir la fluctuación de una masa en presencia de líquido. Las maniobras específicas para explorar la ascitis son denominadas Tarrar y Morgani. Aprecia la imagen que aparece en la pantalla. Profundizarás en este tema durante la discusión clínica de la semana. Otra maniobra muy ejercitada a la palpación es la maniobra de descompresión brusca, en la que puede despertar dolor a la descompresión durante la palpación profunda en una o varias zonas, lo cual es un signo de irritación peritoneal, conocido como signo de Blumberg, que se puede apreciar en las apendicitis, las colecistitis, en la perforación de úlcera péptica, entre otras. A la palpación profunda también podemos obtener dolor de origen visceral, los que serán objeto de estudio en cada sistema correspondiente. Durante procesos inflamatorios o infecciosos se describen la aparición de signos topográficos específicos, los que producen dolor al nivel correspondiente. Nos referimos a puntos dolorosos como son los llamados punto de Murphy para la identificación de colecistitis, el punto de McBurney y el de Monro para la identificación de apendicitis, entre otros. Revisa la localización específica de estos en el libro de texto y ejercítalas sistemáticamente. Es conveniente que conozcas las maniobras generales y puntos de localización fundamentales con los signos que evidencian patología. Lo importante es realizarlas, no identificarlas por su nombre. Después de abordar algunas alteraciones durante la exploración del abdomen, recordaremos los principios básicos para un buen examen físico. Hacerlo solo después de haber interrogado al paciente, porque la anamnesis guía el examen. Realiza bien cada maniobra, es decir, con la semiotecnia específica. Guarda un orden de conjunto y de los aparatos. Define con claridad cuando un signo es equívoco o dudoso. Piensa en los aspectos morfofuncionales mientras realizas cualquiera de las maniobras. No examines por encima de las ropas. Debes disponer de un mínimo de condiciones necesarias adecuadas. Cuida de la privacidad. Respeta el pudor del enfermo. Y recuerda que las habilidades para el examen físico se adquieren al lado del enfermo. Hasta aquí, la exploración del abdomen y sus alteraciones presentan algunas particularidades.
las maniobras y su secuencia sin perder un detalle, la ejecución simple y combinada de estas, auxiliándonos de otro examinador si fuese necesario, la identificación de puntos y maniobras específicas, la importancia de utilizar todos los sentidos mientras las realizamos, no subestimar algún signo. Todo tiene valor semiológico, pero no sobrevalores. Las regiones inguinales no deben dejar de ser examinadas, pues son asiento de signos de gran valor semiológico. En ocasiones define una conducta oportuna. Al concluir la actividad, podemos arribar a las siguientes conclusiones. La realización de un examen físico regional correcto tiene varias razones para insistir en ello. Su efectividad, porque nos permite hacer observaciones seriadas en poco tiempo y la detección precoz de hallazgos clínicos. Nos permite guiar los exámenes complementarios invasivos y no invasivos. Tiene valor terapéutico y humano al existir contacto físico del médico y el enfermo. Los hallazgos obtenidos pueden responder a una semiogénesis relacionada o no al síntoma principal. Cada signo debe ser detallado en su semiografía para adquirir el valor semiológico pertinente. Mediante el examen físico regional obtendrás signos característicos a varios procesos de diferentes sistemas y variada etiología. La cavidad abdominal ofrece signos de procesos agudos que requieren conductas inmediatas. Entre las principales causas de consulta están las enfermedades osteomioarticulares, las que se presentan frecuentemente identificadas por el dolor. Durante la próxima actividad orientadora estudiaremos los principales signos, síntomas y síndromes de este sistema, los que responden a diversas etiologías.